Perfecto. Muy bien, vamos a recibir ahora, sí, ya estamos conectados con Cristian Castillo. Él es dirigente del Frente de Izquierda, del PTS, que está para dialogar con nosotros aquí en esta mañana del centro de Chivilcoy. David López, Eduardo Beltramo los saludan. Cristian, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, David, Eduardo? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias por atendernos, por recibirnos, Cristian. Bueno, la primera pregunta que quería hacerle, bueno, ¿cómo, desde su perspectiva, desde su mirada, ¿sí? ¿Cómo está observando toda esta realidad que nos atraviesa con una pandemia en el medio, desde el punto de vista, digamos, económico? ¿Cómo ve esta situación? Bueno, obviamente una situación muy difícil, una crisis muy aguda, que más allá de que el gobierno quiere presentar cifras optimistas, la realidad es que en lo social se va a agravar. Si uno toma en cuenta que el presupuesto del año 2021 es un presupuesto que no contempla la continuidad del IFE, que no contempla la continuidad del ATP, y entonces creo que ya las cifras altísimas de nuevos pobres y de desempleados, calculen ustedes que el último dato que tenemos es la pérdida de 3,7 millones de puestos de trabajo, una enormidad, y eso digo teniendo en cuenta que había ATP en ese momento, bueno, el panorama no es nada favorable para la clase trabajadora, ¿no? Verdaderamente la situación es muy difícil, y mientras en el otro polo, bueno, hay algunos que han seguido ganando, porque uno ve que el precio de la soja se ha vuelto a incrementar en un récord histórico, no histórico, sino porque llegó a estar a 600, pero sí mucho más alto que lo que ha estado en el último tiempo. Los bancos han sido otros de los grandes ganadores, y bueno, de alguna manera se explica que Argentina esté en uno de los tres países de la región donde más creció la desigualdad, según lo que señala la CEPAL, junto con Perú y Ecuador. Cristian, ¿usted cree que, digamos, es la pandemia lo que nos llevó a este punto o igual nos iba a suceder sin el coronavirus? No, a ver, Argentina venía muy mal, ¿no? Venía estancado en el final de Cristina, los años de Macri fueron muy duros, fue un ajuste tras ajuste, una duplicación de la inflación, pese a que el expresidente había dicho que era facilísimo terminar con ella y que una gestión se medía por la inflación, terminamos con 50% de inflación. Ahora, evidentemente, la pandemia creó una situación de crisis, no solo en Argentina, sino a nivel internacional, de la cual nadie sabe cómo ni cuándo se podría salir. Porque más allá de que la vacuna posiblemente permita cierta retomada económica, las cosas no van a volver al punto de cuando la pandemia empezó, sino que el tendal de desocupados y nuevos pobres creo que es una característica no solo de nuestro país, sino a nivel internacional. Cuando digo, más allá de algunas medidas limitadas de contención, digamos, no se tomó aquello que hubiese sido necesario para evitar este aumento de los niveles de pobreza en la pandemia. Cristian, ¿y cómo, pensemos en el post pandemia, cómo se puede ir recomponiendo esta situación? No sé si estará de acuerdo con las medidas que va tomando el gobierno, para qué lado se puede apuntar, ¿no? Teniendo en cuenta, bueno, para ir tratando de recomponer paulatinamente nuestra situación. Bueno, Argentina lo que pasa es que se ve todo agravado por la deuda y ahora por lo que va a ser el acuerdo con el fondo. Sí. Ustedes calculen que aún sin acordar con el fondo, ya el presupuesto 2021 es un presupuesto claramente de ajuste, donde, como dije, no se contempla la continuidad de una ayuda social como el IFE, más allá de que desde nuestro ángulo no es que se trata de perpetuar el IFE, lo que hay que crear es trabajo genuino, pero cuando uno dice, mira, hay esta gente que quedó sin nada por la parálisis económica, ¿de qué va a vivir? Bueno, es una pregunta que todos nos hacemos. Y la realidad es, insisto, el presupuesto es un presupuesto de ajuste donde el ministro Guzmán ha dicho en la reunión que tuvo con algunos de los más importantes empresarios del país que incluso el ajuste va a ser mayor al previsto en el presupuesto. En el presupuesto dice 4,5 sería el déficit del PBI, según Guzmán va a estar abajo de 4. Y esto llegó para quedarse, porque con el FMI, si se va a un crédito de facilidades, a un plan, perdón, un programa de facilidades extendidas, son 10 años de monitoreo permanente del Fondo Monetario. De una deuda que donde el gobierno tiene, desde nuestro punto de vista, una contradicción,
porque por un lado los senadores dicen que es una deuda que se tomó para financiar la campaña de Macri y la fuga de capitales, y por otro lado, sin investigar todo esto, aceptan pagarla y renegociarla, que es lo mismo que pasó con los acreedores privados, una deuda construida en base a lo que llamaban bonos delivery, me refiero a la de los fondos de inversión, es decir, que ellos pedían cuánta deuda tenía que emitir el Estado argentino, porque acá lo hacían a un interés que no conseguían en ninguna parte del mundo, es decir, un negociado redondo que hicieron con Caputo. En vez de suspender los pagos e investigar esa deuda, lo que se hizo fue una renegociación aceptándola de conjunto. Entonces, eso no es gratis, porque, a ver, si fue para financiar la campaña de Macri, que entonces todo el pueblo trabajador le tiene que pagar la campaña de Macri. Bueno, esta es la contradicción del discurso oficial. Nosotros del Frente de Izquierda en la campaña electoral sostuvimos que había una incompatibilidad entre decir que se iba a cumplir con el FMI y con los acreedores y satisfacer los reclamos populares. Y esto es lo que está quedando en evidencia. Cuando uno ve que este año se van a recortar más de 100.000 millones de pesos de lo que le hubiese correspondido a los jubilados si no se hubiese suspendido la movilidad jubilatoria, bueno, ya se sabe de dónde están recortando. Cuando uno ve que van a mandar una nueva fórmula de movilidad que no contempla inflación en un año donde la inflación va a ser muy alta y donde los salarios van por detrás de la inflación, sin garantía de piso y sin recomposición general de haberes, bueno, acá también hay una contradicción. No nos olvidemos que un eje de la campaña de Alberto Fernández fue decir, entre los bancos y los jubilados, yo me quedo con los jubilados, y que él iba a dar un bono de recomposición de 20% ni bien asumiera para recomponer lo perdido bajo Macri. Y eso no ocurrió. O sea, no solo eso, sino que el único año que la fórmula de Macri iba a dar a favor para recomponer un poquito, la suspenden. Y ahora mandan otra que va a ser efectivamente a la baja. Entonces, frente a ese panorama de recorte, cuando todos hemos visto caer los salarios, yo por ejemplo soy docente universitario, ¿cuánto nos aumentaron? 7%, igual que el sector público nacional. Es decir, cuando la inflación ya se calcula que va a estar en el 38%. Bueno, es un ajuste muy, muy fuerte sobre los salarios del sector público. Ahora, no me escapa, hay otros que están todavía mucho peor, que perdieron todo lo que tenían. Entonces, si acá seguimos con esto de, para los de abajo, la mayor miseria, ajustamos a los trabajadores, a los sectores populares, firmamos paritarias a la baja, bueno, esto no va a tener una salida favorable, ¿no? Porque, insisto, de la mano del FMI lo que vamos a hacer es continuar la decadencia de los últimos 40 años en Argentina, que es una pendiente para abajo, donde hay pequeñas recomposiciones y otra vez hacia abajo, y no aparece ninguna de las políticas que podrían modificar esto. Desde nuestro punto de vista, obviamente, que es el opuesto del diagnóstico que hacen los liberales, para los cuales el problema es que se hace populismo hacia abajo, como si las jubilaciones fueran muy altas, los salarios fueran muy altos, y no que hay una fuga sistémica de capitales que fue muy alta en el periodo de Cristina, que se multiplicó en el de Macri, y acá es interesante porque ustedes vieron que una de las justificaciones para la fuga de capitales que hacen los más ricos es que les ponen muchas regulaciones. Bueno, Macri le sacó regulaciones y duplicaron el nivel de fuga. Entonces ese argumento por lo menos que no lo den más, porque la realidad empírica no lo ha verificado. O que si hay un gobierno muy amigo de los empresarios, invierte, eso es falso. La tasa de inversión bajó Macri, bajó. Entonces acá hay toda una serie de postulados que no se corresponden con la realidad de lo que ocurre, y que se presentan como una verdad evidente, que implica decir que hay que darle más beneficios a los que ya tienen los bolsillos llenos. Y no es así. Acá, si no paramos ese drenaje permanente de divisas, nacionalizando el comercio exterior, va a seguir la fuga, porque es una conducta permanente y persistente de la clase dominante de nuestro país, que lleva las ganancias a los paraísos fiscales. Lo viene haciendo desde Martínez de Oz en adelante sin parar, y bueno, y esto de alguna forma hay que drenarlo. O el gran negocio bancario, que acá, en vez de permitir la gran timba de la banca privada, tendríamos un sistema bancario nacionalizado que concentre el ahorro, podríamos financiar un gran plan de viviendas para dar empleo y para solucionar de una vez por todas ese flagelo que golpea, digamos, a gran parte de la población, en particular a los sectores más humildes que viven en emergencia habitacional. 3,5 millones de familias en Argentina que están en esa situación, entre 12 y 13 millones de personas que viven sin acceso a los servicios, de la forma más precaria, que no pueden acceder a la vivienda, pero también para el que está un poquito más arriba, un trabajador en blanco o la clase media, que hoy acceder a una vivienda propia es imposible. Bueno, esto se podría financiar
concentrando, insisto, el ahorro nacional en una banca pública. Pero bueno, no se hace. No se hace y lo que hay es ausencia de plan de vivienda o anuncios que son una risa. Yo lo escuchaba al gobernador Kicillof anunciar en la provincia y no es nada frente a la necesidad que hay, lo que dice. Está bien, es un poquito más que la nada misma de Vidal, pero sigue siendo la nada, ¿eh? No hay una decisión, insisto, de trabajar sobre este tema, que bueno, que es algo que afecta a numerosas familias en todo el país. Sí, el tema también, Cristian, que anuncios venimos teniendo de un tiempo a esta parte, pero los inconvenientes en lo que se refiere en relación a lo que decía del déficit habitacional, no solamente que continúa estando, sino que continúa profundizándose y lo notamos año tras año, ¿no? Sí, sí, desde ya, esto es así. A ver, hace 30, 40 años, un poco más, lo habitual era que un trabajador se hacía su casita, accedía con el crédito del banco hipotecario, más o menos, el hijo se casaba, podía... Bueno, eso ya no existe más, eso ya no existe más. Y al revés, se ha favorecido la apropiación del suelo en negocios privados inmobiliarios, frecuentemente donde no pagan impuestos y no tienen ningún registro. Estos ya han sido, por ejemplo, en la provincia han dado los datos de ARBA, donde alrededor de 600 country barrios privados sobre 1000 no están regularizados, o sea, ni siquiera pagan impuestos. Son ocupaciones más o menos legal, entre lo legal y lo ilegal, con grises, algunas ilegales completamente, pero donde bueno, hay una estafa brutal al fisco de la provincia. Pero eso, digamos, es un aspecto. Pero lo más grave es que se apropian de las principales tierras sobre las cuales deberían construirse barrios populares. Fíjense, desalojaron en Guernica, ¿qué van a hacer ahí? ¿Viviendas para la clase media? No, un country con un campo de golf, como si eso fuese una prioridad en nuestro país. Un country con un campo de golf. Parece hasta un chiste, ¿no? Un mal chiste. Y bueno, esta es la realidad de lo que se ha priorizado. Ustedes calculen que los country barrios privados ocupan en este momento un territorio equivalente en la provincia, casi en el AMBA, digamos, sin tomar el interior de la provincia, 2 veces y media la ciudad de Buenos Aires. 2 veces y media la ciudad de Buenos Aires. Pero viven 10 veces menos personas. Entonces, ¿qué vamos a seguir? Con este esquema donde algunos desarrolladores inmobiliarios viven de la especulación para los que más tienen y al resto que le dejan. Nada, migajas. Este es el problema de hacia dónde va, no solo Argentina, sino el sistema internacional, ¿no? El mundo en los últimos 40 años se ha hecho mucho más desigual, los ricos han concentrado más riqueza, incluso en la pandemia. Hoy veía que Elon Musk, el dueño de Tesla, ganó en un día 7.200 millones de dólares. En un día, va a aumentar su fortuna. Bueno, este sistema no deja nada, ¿no? Cuando los ultra ricos concentran cada vez más ganancias, ¿qué dejan al resto? Bueno, para una parte la subsistencia, la supervivencia de una forma cada vez más degradada, y para otros alguito a veces, cuando no vienen las crisis, le saca lo poco que logró conseguir, ¿no? ¿Estás de acuerdo con este denominado, ¿no? Este impuesto a la riqueza, así se lo ha denominado, tiene otro nombre, sí, obviamente, en relación a, primeramente, que se aplique y segundo, para el destino que se piensa implementar? Bueno, no, los diputados de Frente Izquierda se abstuvieron en la sesión para mostrar que primero están en desacuerdo con votar en contra de un impuesto a un aporte, lo llama el gobierno, Sí, extraordinario a las grandes fortunas, ¿no? Habíamos presentado nuestro propio proyecto que era más abarcativo. Por ejemplo, este del gobierno deja fuera las multinacionales y los bancos extranjeros. El nuestro los grababa también. ¿Por qué dejarlos afuera si han sido grandes ganadores de los últimos años? Y también con el otro elemento que señalabas, que son las partidas. Hay un 25% de esta contribución que va al financiamiento del fracking. ¿Por qué ir ahí y no ir directamente al bolsillo de los que más perdieron en la pandemia? El impuesto del Frente de Izquierda tenía la financiación de un IFE de 30.000 para todos los que perdieron el trabajo mientras dure la emergencia de la pandemia, la construcción de 100.000 viviendas y el reforzamiento del sistema de salud, pasando a planta a todos los trabajadores del sector que están precarizados y aumentando la planta también. Ahora, lo que pasa es que en el gobierno, esto es, yo daba el ejemplo más o menos gráfico, que es que en el mismo acto de la sesión del otro día, talaban el bosque, el presupuesto 2021, recorte brutal, y decían, che, plantamos un arbolito. Bueno, la abstención nuestra era decir, no convalidamos esa orientación general de ajuste
donde acá la quieren maquillar un poquito. El gobierno está en una línea de ajuste más general, de acuerdo con la línea de subordinarse al Fondo Monetario Internacional, y eso es lo que queremos señalar. Ahora, aún el impuesto nuestro, que recaudaba mucho más y con los fines que tenía, soluciona este aspecto de la crisis, ¿no? En nuestro caso era simplemente para marcar una dirección de qué hacer en la pandemia y que no se dé lo que después ocurrió, porque nosotros presentamos en abril, en mayo pedimos tratarlo, digamos, cuando la pandemia empezaba, al mes y medio, y no estuvieron de acuerdo en tratarlo, ni el Frente de Todos, ni Juntos por el Cambio, que en ese momento nos hubiese evitado poder tener esta epidemia de nuevos pobres que hemos tenido, donde ya está superando el 50%, financiando, insisto, un IFE de 30.000. Porque uno ve, y el IFE verdaderamente, ¿cuánto fue? Vamos a ir a 9 meses de emergencia, 3 IFE, 3.000 pesos por familia. Creo que está todo dicho. Piensen ustedes para cuánto alcanza 3.000 pesos por familia. Estamos hablando de una familia que quizá le entraban 40 o 50.000 pesos. Pensemos en un laburante de la construcción y una trabajadora doméstica, se quedaron sin empleo. Le entra 3.000 pesos por mes de haber cobrado 40, 50.000 pesos en el ingreso. ¿Cómo sobrevivieron a la pandemia? Bueno, empobreciéndose. Y eso es lo que ha pasado. Hoy gran parte de toda la población trabajadora se ha pauperizado. Desde el que perdió todo hasta el que mantuvo algo, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay que tratar de revertir, ¿no? Porque acá los que más han ganado, los que se han enriquecido con todos los gobiernos, son los que hacen una enorme propaganda para decir, no, el problema es que hay que ajustar a los de abajo, no a nosotros. Y ellos tienen, digamos, la fortuna en general no declarada, una gran parte en paraísos fiscales. Argentina está quinta en la plata que tiene en paraísos fiscales. Hay alrededor de un Producto Bruto Interno entero de los ricos de este país en paraísos fiscales, que lo han hecho a veces con medidas semilegales y a veces con maniobras que hace la propia banca, ¿no? Pero no estoy hablando de un empresario pyme, un pequeño productor, estamos hablando de los que más tienen. Y eso se vio cuando blanquearon. Cuando blanquearon con Macri, gran parte de esa fortuna, eso es un cuarto, lo que blanquearon con Macri es un cuarto de lo que en realidad tienen afuera. Y ahí vimos que eran cifras algunas muy, muy importantes de empresas que no es que tienen problemitas, ¿no? No es que tienen padecimiento, que sí hacen eso, porque ni ustedes ni yo podemos evitar pagar el IVA, lo pagamos cuando vamos y compramos algo. Si uno es un laburante, un asalariado y paga impuesto a las ganancias, no puede decir, che, no lo quiero pagar, a ver, evadime el impuesto. Te lo cobra directamente el empresario, el patrón, y ellos no. Los ricos lo que hacen son maniobras de elusión impositiva y evasión directa, donde cuentan con contadores y con abogados que ven la forma de llevarle la plata afuera. El que fue ministro de Hacienda y después siguió siendo funcionario Macri, Luis Caputo, el supuesto Messi de las finanzas, se dedicaba a traer a traer recursos financieros para decirte, no, che, yo te abro una empresa en un paraíso fiscal. Y así evitamos pagar impuestos al Estado. Esto nos cuesta un montón, ¿no? Es un fenómeno a nivel internacional. Justamente ayer estaba leyendo que una institución que se especializa en estudiar este tema, Tax Justice, se nos interrumpió medía cuánto esto significa en todo el mundo, y es una cifra multimillonaria, ¿no? Y Argentina, dentro de esa cifra multimillonaria, está muy arriba. Creo que estamos quintos en el ranking de plata fugada que hacen los ricos de este país, que, insisto, lo tienen como una conducta sistémica, ¿no? No es algo que viene con un gobierno, no. Es lo que hacen habitualmente. Después dicen, por eso nos faltan los dólares, por eso nos faltan los recursos, y bueno, eso de alguna forma hay que cortarlo si queremos emprender, digamos, un giro respecto de esta situación de decadencia nacional que venimos, ya sea con gobiernos más liberales o con gobiernos que hacen algún tipo de regulación light, como han sido los gobiernos peronistas. ¿Tenemos mucha informalidad en nuestro trabajo, Cristian? Absolutamente, sí, 35% es la cifra donde se colgó. Probablemente ahora vayamos a tener un crecimiento, sí. Pero ustedes calculen que en los momentos del crecimiento de los gobiernos kirchneristas, o sea, en los momentos que la Argentina crecía 7, 8%, el trabajo no registrado nunca bajó del 35%. O sea, llegó a estar al 50%, cayó al 35% y ahí se mantuvo y no se perforó. Y bueno, eso es algo que creció muchísimo de la dictadura en adelante, y a partir de eso el piso es 35%. Desde ya, no es igual en todas las actividades,
pero hay algunas actividades donde es muy, muy alto, ¿no? La construcción es el 50%, bueno, el sector rural del 75%, los trabajadores rurales, el sector gastronómico, el sector del trabajo doméstico es altísimo, casi el 90% está sin registrar. Y bueno, esos altos índices de trabajo no registrado después inciden en el hecho de la financiación de las jubilaciones. Ese es el otro gran tema, ¿no? Porque acá se pasan los gobiernos cuando están en la oposición, dicen, no ajustan a los jubilados cuando nosotros lleguemos y después suben y ajustan también a los jubilados, ¿no? Esto es una vergüenza. Ahora el gobierno dio el 5%, 5%, sí. 5%, pero, y lo anunciaron encima. Hicieron el anuncio como que hubieran dado no sé cuánto, 19.000 pesos va a cobrar una jubilada, un jubilado que tiene la mínima. Es una barbaridad, un insulto. Pasa que el plan de ellos es transformar lo que es la jubilación en una especie de subsidio a la vejez. Por eso van achatando la pirámide y que los aportes que uno hace después no se corroboren en lo que uno va a cobrar, ¿no? Y eso lo hemos visto, gobierno tras gobierno. Bueno, esto también es un gran tema que hay que revertir, porque lo que hay que discutir es que no se puede cobrar esas jubilaciones de miseria, ¿no? Quien ha laburado toda la vida, independientemente si en ese laburo de toda la vida le hicieron los aportes, porque ahí es justo decir que es, desde nuestro punto de vista, una trabajadora de su hogar, una ama de casa, tiene el derecho a tener una jubilación, como lo tiene el trabajador que estuvo en negro y no le hicieron los aportes. Eso tiene que ser un derecho universal para todos. Ahora, el que le hicieron los aportes no tiene también por qué le bajen. Acá hay que fijar un piso mucho más alto de jubilación, porque ustedes, yo, cualquiera que nos está escuchando, si actualmente no es jubilado, va a terminar siendo jubilado. Y ninguno quiere pasar en la miseria los últimos años de su vida, ¿no? Entonces, acá tendría que haber un planteo muy, muy fuerte de una recomposición del poder de compra de las jubilaciones, ¿no? Pero no, en vez de esto lo que hacen es discutir cómo se recorta el poder de compra de las jubilaciones. Sí, ahora, bueno, en relación a lo que estaba manifestando, bueno, parece que el IFE no va más, pero anunciaron un bono. Así que hay muchos que están en desacuerdo porque, digamos, el bono sería por única vez y lo que se pretende es, al menos hasta que se pueda recomponer un poco todo este tema, es que la gente reciba una ayuda, aunque sea mínima, como por ahí está usted remarcando en lo que es el IFE, pero bueno, por lo menos contarla mensualmente. Mirá, yo creo que algo en diciembre, si no hacen, no sé, la gente está muy necesitada, ¿no? Está muy necesitada. No sé de qué piensan que van a vivir quien nada tiene. Verdaderamente, yo no sé los funcionarios en qué mente están, qué hacen cuenta, lo presentan, pero ¿de qué va a vivir la gente? Es muy, muy complejo, ¿no? Muy complejo. Esto, digo, en varios países ha llevado a protestas populares muy importantes que se han retomado ahora al fin de la pandemia. La gente está enojada en muchos lugares. Miren, en Perú de la nada aparecía y de golpe, ¡brum! También hubo movilizaciones sociales en Estados Unidos antes de las elecciones, antes de la pandemia. O sea, la gente está muy necesitada y enojada porque ve que, bueno, que los que más tienen no es donde están haciendo ningún aporte ni nada, sino que le están metiendo la mano en el bolsillo. Lo que pasa es que, bueno, el capitalismo está generando esta situación y tenemos que decirlo, en vez de usar los recursos tecnológicos para mejorar la vida, te lo usan para explotarte más. Miren la situación de los laburantes de las aplicaciones, ¿no? El día de ayer falleció otro. Mientras esas empresas vieron aumentar enormemente su volumen de ganancia y siguen negándose a reconocer como empleados a quienes laburan, ¿no? En las empresas de delivery, de entrega y otras que funcionan de este modo. Cuando en realidad ustedes ven que una reducción de la jornada laboral solo de una hora, pasar de 8 a 7 horas, generaría casi 1 millón de puestos de trabajo. A 6 horas, como proponemos de la izquierda, casi 2 millones de puestos de trabajo. Obviamente sin afectar el salario, ¿no? Nos estamos refiriendo. Ustedes calculen que la productividad del trabajo aumentó enormemente, pero la jornada laboral no se modificó, se estancó en 8 horas. Entonces, lo que sería algo racional, que es repartir el trabajo entre todas y todos, disminuyendo la jornada laboral, no se hace. Y entonces lo que este sistema te deja es algunos con trabajo formal, otros con trabajo informal y otros millones sin laburo. O sea, el que trabaja tiene jornadas de 10 o 12 horas, mientras otro está sin trabajar. Bueno, lo coherente sería, lo racional desde nuestro punto de vista como socialistas, sería organizar el trabajo de forma tal de que todos laburemos una jornada más o menos de 6 horas, ¿no? Esto debería ser una demanda de los propios sindicatos.
Pero en vez de esto, uno ve la dirección de la CGT, parecen gerentes de recursos humanos de las empresas. Aceptaron la rebaja del salario, no plantean prácticamente ningún reclamo, han firmado paritarias a las bajas. Uno ve que los empresarios le tocan el bolsillo y chillan todo el tiempo. Digo, ante la contribución esta extraordinaria, uno ve la UIA protestó, la EA protestó, lógico. Ahora, los sindicatos que no protestan nunca. Parece que le sellaron la boca a Daer, hizo un comunicadito un día por la movilidad jubilatoria y se acabó. Pero ¿cómo puede ser? Acá hay atropellos constantes y permanentes sobre la condición de vida de la clase trabajadora y es como que la dirección sindical estuviese, insisto, completamente borrada, ¿no? Han firmado en algunos casos convenios que son escandalosos. Disculpen que insista con el del sector público, pero el 7% de aumento y uno ve que la inflación va a llegar al 38, 39, y bueno, no se explica esto, ¿no? O mejor dicho, se explica. Ellos no tienen que vivir con ese aumento. Cristian, agradecerle mucho el tiempo que como siempre ha dispensado aquí a Radio del Centro de Chivilcoy. Y por supuesto en cualquier momento la seguimos, ¿sí? Seguramente vamos a estar tomando contacto próximamente también. Bueno, se vienen unas nuevas legislativas para 2021. Pero bueno, ya tendremos oportunidad de poder charlar de estas cuestiones. Primeramente queríamos tratar de entender un poco este panorama actual, sí, que nos atraviesa. Muchísimas gracias por el tiempo. No, muchas gracias a usted y esperemos que cuando pase la pandemia poder estar personalmente por Chivilcoy. ¿Cómo que no? Muchas gracias. Hasta luego. Ahí estábamos hablando entonces con Cristian Castillo, dirigente, referente del PTS, dirigente también del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Recuerden que Cristian Castillo fue candidato a gobernador en 2019, justamente, a gobernador por la provincia de Buenos Aires, justamente por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Y estamos charlando, bueno, porque también entiende y bastante, sí, de economía, y queríamos charlar con él en relación justamente, sí, a, bueno, esta realidad que nos atraviesa desde el punto de vista económico y, bueno, estas medidas y desde su punto de vista, desde su parecer, en este caso, sí, bueno, cómo observa todas estas medidas que se fueron tomando, sí, puntualmente en relación, bueno, IFE, bono, 9% de aumento a lo que se refiere a la jubilación, bueno, y otras cuestiones también, sí, que hacen, por supuesto, a esta actualidad que estamos viviendo, que estamos atravesando. Estamos en la mañana del centro, no sé si se los dije, creo que sí, ¿no? Unas cuantas veces. Estamos en la 91.9, estamos también en vivo a través del canal de YouTube, y estábamos charlando con Cristian Castillo, dirigente también del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y obviamente también, sí, se pueden comunicar al 520378. Si se comunicaron, no sé dónde está el teléfono, pero si lo encuentro se los voy a responder los mensajes, 520378. Y además estamos en Facebook y estamos en Twitch, y la verdad que estamos por todos lados, ¿sí? Donde nos buscan, nos encuentran.